Alabado sea Jesucristo y María Inmaculada. Bienvenidos a este tercer domingo de Adviento. Vamos a leer del Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículos del 6 al 8 y del 19 al 28. Un hombre llamado Juan fue enviado por Dios. Entonces ya desde ahorita, desde el comienzo, vemos que se trata de un hombre enviado por Dios, elegido por Dios con un propósito específico de parte de Dios. Alguien que viene a representar y hablar por Dios. ¿Quién eres? Es la pregunta central de la lectura del Evangelio de San Juan. ¿Quién eres? Y esta no es una pregunta simple como cómo te llamas, dónde trabajas, dónde vives o a qué te dedicas. Es una pregunta muy concreta. ¿Quién eres tú en relación al Mesías? ¿Quién eres tú en relación a la palabra de Dios? Que también es una buena pregunta para hacernos nosotros. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres? ¿Y qué parte tienes tú en el plan salvífico de Dios para su pueblo? En la primera sección, los versículos 6 y 8, leemos: Un hombre llamado Juan fue enviado por Dios. Vino para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran en él. Él no era la luz, sino que vino a testificar de la luz. Juan es descrito en términos en su relación con la luz que vendrá al mundo. Él es testigo divinamente elegido de esta luz, pero no es la luz, pero debe dar testimonio de la luz. Y era la voz que gritaba desde la oscuridad, una oscuridad que embarcaba a todo el mundo, porque aún no había revelado Dios a su Hijo. La voz que proclamaba: a la luz pronto llegará. Esta es una importante, porque también Juan estaba en la oscuridad. Es un hombre enviado por Dios, pero también él estaba en la oscuridad de quién era Jesús. Después en el Evangelio de Juan vemos que aún Juan el Bautista manda mensajeros a Jesús y le dice: ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar otro? Porque el Mesías esperado era muy diferente al Mesías que llegó en la persona de Jesús. Entonces tenemos que estar dentro de la luz de la Escritura para captar quién en verdad es Jesús. Tenemos que dejarnos iluminar por la Escritura, el Espíritu Santo, los sacramentos, la enseñanza de la Iglesia, para tener una idea verdadera de quién es Jesús y no quedarnos en la oscuridad. Pero sin embargo, desde la oscuridad, desde el desierto, es que aquí que viene Juan el Bautista. En los versículos 19 al 28, Juan es interrogado por los líderes religiosos de su tiempo, por los líderes religiosos judíos de Jerusalén, porque en cuanto quiere entrar la luz de Cristo, en cuanto Dios quiere romper con las tinieblas, los poderes de las tinieblas van a venir y van a venir con todas sus fuerzas para tratar y de tapar esa luz, de no dejar que esa luz brille. Y vean, son bien 5 preguntas que le hacen los líderes religiosos a Juan el Bautista. ¿Quién eres? Entonces, ¿qué eres? ¿Quién eres para que podamos dar respuesta a los que nos enviaron? ¿Qué tienes que decir al respecto? ¿Por qué entonces bautizas si no eres ni el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Tan pronto como se proclama que ya está aquí la luz, las fuerzas de las tinieblas quieren vencerla y quieren ocultarla en el mundo. En el texto, los líderes religiosos son agentes de las tinieblas, de la oscuridad, porque están cegados a la persona de Jesús y no quieren verlo tal como es, no quieren escuchar el mensaje del Bautista y nunca lo reconocerán por quien es. Nunca van a admitir que Jesús es el Cristo, el enviado de Dios, que Jesús es la promesa de Dios hecha realidad, y por eso siempre estarán en las tinieblas y tristemente morirán en las tinieblas, en la oscuridad. Las respuestas de Juan a sus preguntas son siempre negativas. Él no es el Mesías, es decir,
Él no es el ungido de Dios. Él no es ungido un rey como lo eran antes. Él no es ungido sacerdote, aun cuando viene de una familia sacerdotal, y no pretende nunca ser un profeta. Lo confunden con Elías. Y Elías, el profeta que había sido llevado al cielo en un carro de fuego. Esto lo vemos en el segundo libro de los Reyes, capítulo 2, versículo 11. Elías que regresaría al final de los tiempos para purificar al sacerdocio, para restaurar las tribus de Israel, para mitigar la ira de Dios. Elías también fue visto después como el precursor o el compañero del Mesías, el que iba a venir antes de que llegara el prometido. Y sin embargo, Juan el Bautista no se da el crédito de ser tampoco Elías. Jesús lo identifica como Elías, pero él mismo no se identifica de este modo. Después de negar ser alguno de estos individuos mesiánicos, Juan se identifica como lo que es, y Juan dice que él es la voz de aquel que clama en el desierto. Él es la voz que viene desde el desierto. Esto lo leemos en el libro del profeta Isaías, capítulo 40, versículo 3. La misión de Juan es de preparar. Es una misión preparatoria. Lo explica cuando el funcionario cuestiona el motivo del bautismo. Afirma que aquel para quien se prepara ya está en medio del pueblo, que aquel que ha de venir ya está allí en medio de ellos, pero no lo reconocen. Y esto seguirá siendo cierto por el resto de la vida de Jesús. Los líderes religiosos nunca lo van a reconocer y por lo tanto siempre estarán en la oscuridad. Juan el Bautista está contento y se siente realizado, siendo primero de todo un testigo y luego el heraldo y nada más. Juan no quiere ser nada más. Él quiere ser el testigo y aquel el que lo anuncia. No quiere tener el primer lugar. Él está contento siendo aquel que viene a preparar el camino. Nosotros, los cristianos de hoy, debemos asumir también esta lección de Juan el Bautista y encontrar nuevamente nuestra legítima vocación y posición como testigos y heraldos y no como portavoces de Cristo, porque el Cristo es más grande que cualquiera de nosotros. ¿Por qué este domingo se llama Domingo Letare, Domingo de Alegría? Porque la alegría de este domingo proviene tanto del mensaje de las lecturas como de la anticipación de que la Navidad ya está cerca. ¿Quién nos traerá la buena noticia de Dios? El Mesías, Jesucristo. Él es la buena nueva y está siempre presente entre nosotros. El Mesías nos traerá esos regalos, esos dones prometidos por Dios. El don y el regalo de la justicia, de la buena nueva, del alivio, de la sanación, de la libertad y el comienzo de una nueva era de paz en Dios. Y cuánto nuestro mundo necesita de esta nueva era de paz. Según San Pablo, en la segunda lectura, la respuesta de los creyentes debe ser de constante alegría, de constante oración y agradecimiento hacia Dios. En otras palabras, los dones que trae el Mesías solo pueden ser recibidos por corazones abiertos a esta promesa de Dios. Y por eso nos da este tiempo de Adviento, para estar abiertos a la promesa de Dios, que tal vez no vienen de inmediato. Tenemos que confiar en la promesa de Dios, que esperamos con velas encendidas, como las vírgenes prudentes. Tenemos que tener las velas encendidas esperando a que venga el esposo prometido, porque tal vez tarda, pero sí llegará. La disposición de alegría, oración y gratitud crean tal apertura. En la medida en que hemos recibido los dones, somos también transformados, y esta es la conversión a la cual nos llama el Adviento. Dios los bendiga.